estado microbiano de enfermedad. Con respecto a la clasificación de las enfermedades, las podemos diferenciar en dos: la infecciosa y la no infecciosa. Cuando nosotros hablamos de enfermedades infecciosas, siempre las vamos a relacionar con microorganismos, ya sea hongos, bacterias, parásitos o virus. Por ejemplo, el virus de la gripe, ¿cierto? La bacteria de la tuberculosis, en este caso tenemos aquí un parásito que se llama Leishmania, que es una enfermedad tropical. ¿Qué otras enfermedades infecciosas podemos mencionar? Por acá. ¿Qué enfermedades infecciosas se le viene a la mente? Estuvimos con pandemia, por eso. Uy. ¿Qué enfermedades infecciosas? Uy. La COVID-19, ¿cierto? ¿Qué otra enfermedad infecciosa que no sea viral han escuchado? La faringitis, ¿sí? La faringitis, ¿cierto? También el mal de Chagas, ¿han escuchado? La enfermedad de Chagas, ¿sí? Esas son enfermedades infecciosas. Y por otro lado, las no infecciosas, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían las enfermedades no infecciosas? ¿A qué estarán ligadas? ¿El cáncer? Puede ser algo metabólico, ¿cierto? O algo genético. Y ahí están ligadas las enfermedades no infecciosas, como la diabetes, ¿qué otra? La enfermedad de Parkinson, ¿qué otra enfermedad puede ser? Artritis, ¿cierto? Entonces, todas esas enfermedades son no infecciosas. Aunque hay algunas enfermedades, como el Alzheimer, que le están asociando a una coinfección bacteriana. ¿Ya? De hecho, cuando vayan trascendiendo por la carrera, se van a dar cuenta de que la microbiota oral se asocia mucho a la formación de las placas de amiloide, que son las que se forman cuando hay Alzheimer. Entonces, nosotros, la microbiota nos acompaña, ¿cierto? Y le están dando mucha importancia al desarrollo de enfermedades no infecciosas. Entonces, la enfermedad infecciosa la vamos a asociar entonces a la aparición de signos y síntomas relacionados al daño causado por un agente infeccioso. Y en torno a esta definición surge la siguiente pregunta, que no espero que me la contesten ahora, sino que al finalizar el tema de patogenicidad. ¿Qué condiciones debe cumplir la bacteria patógena para que pueda causar la enfermedad infecciosa? ¿Ya? Me dijeron que llevaron inmuno, ¿o no? ¿No han tenido clases? Entonces, como primera asociación, ¿qué necesitaría una bacteria para poder desarrollar una enfermedad infecciosa? Asociándolo a inmunología. ¿Qué podría ser? Como una de las barreras que debe pasar. La piel. La mucosa. Tendría que evadir el sistema inmunitario, o sea, tendría que tener una de las características. Como ustedes ya vieron ninguna, por eso lo podemos asociar. Entonces, la barrera, la bacteria, lo primero que tendría que evadir es el sistema inmunitario. Cuando nosotros hablamos de adquirir una enfermedad infecciosa, lo primero que debe haber es contacto físico entre el microorganismo y el hospedador. No importa si yo acá estoy enferma y resulta de que en la misma universidad hay un profesor
enferma y se va a enfermar, no. Tiene que estar en contacto con los bicharracos que ya le pasa. Ya, por ejemplo, si yo estoy cerca, hablo de él, o sea, hablo cerca de él, no sé si les ha tocado en verano cuando se sientan en el pastito y no sé si se han observado que empiezan a hablar con su mejor amiga, con su pololo o su polola y de repente ven hacia él o ella y ven gotitas de, cuando habla, gotitas de saliva. ¿Ya? Y uno dice, ay, ¿por qué estoy aquí tan cerca, cierto? Entonces, usualmente, eso ya es, no, cuando estamos contentos, no, hasta se pasan así, prueban mi trago, y ya, se les olvida la microbiología. Pero debe haber contacto, o sea, debo adquirir un inóculo de ese patógeno para que pueda causarme daño. ¿Se entiende? Y después, este patógeno no solamente debe tener la capacidad de estar en contacto conmigo, sino que también tiene que adherirse. ¿Ya? Entonces la adherencia es el primer paso para que se surja la colonización y después la invasión. Una vez que se adhiere, ¿cierto? La invasión y después la colonización. Una vez que se adhiere, este es capaz de invadir el sistema, la barrera del organismo, ¿cierto? Y puede dar evolución a distintos estadios. La colonización transitoria, la colonización permanente y la enfermedad. Yo ya lo mencioné. ¿A qué me refiero cuando digo colonización transitoria? Lo mencioné al inicio. ¿Qué se le viene a la mente cuando ven una enfermedad, o sea, algo transitorio? Un ratito nomás. Un rato nomás, ¿cierto? Que no va a establecerse, sino que la colonización es transitoria, o sea, la bacteria va a llegar, ustedes van a, por ejemplo, yo no sé quién tomó este tan sofisticado, este palito, ¿cierto? Capaz y vino y tosió, se tapó con la boca, lo dejó acá, y yo lo tomé, y aquí en mi mano van a quedar los microorganismos que esta persona depositó en este fomite. Después de esto, yo obviamente me voy a lavar las manos, ¿cierto? Y ahí la microbiota se dejó, se adhirió a mis manos, ¿cierto? Me la voy a lavar y va a pasar de largo. Otro tipo de colonización transitoria es cuando hay una colonización de un sitio anatómico que es estéril. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hay el cerebro, ustedes saben que es estéril, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay colonización transitoria y cuando hay colonización transitoria, en ese caso, cuando el microorganismo invade un sitio estéril, hay enfermedad, porque no debería estar ahí. No es como que yo en la mano tenga, no sé, un virus y no va a causar ningún daño porque yo tengo microbiota ahí, ¿se entiende? Ya es natural que haya microbiota en la piel. El otro tipo de colonización es la colonización permanente. En este caso, lo contrario, ¿cierto? La colonización, el microorganismo se va a quedar ahí. ¿Me pueden poner un ejemplo de colonización permanente? El VIH. Eso estaba pensando en eso. Y ahí hay una infección, ¿cierto? Pero uno lo podríamos poner como ejemplo de colonización permanente. ¿Qué otro ejemplo podría ser? ¿Carios? ¿Pueden ser? Porque si no se remueven, ¿cierto? Empieza a generarse una enfermedad infecciosa. ¿Ya? Y el estado de enfermedad. Ya dijimos, ¿cierto?, que la enfermedad se va a definir
una yardiasis. ¿Tienen perros o gatos? Ya, yo también tengo perros y gatos. Entonces, por ejemplo, hay otra zoonosis que es transmitida por las heces de gato, que es la toxoplasmosis. ¿La han escuchado? Ya. Esta es una zoonosis, son enfermedades, ya sea bacterianas, víricas o bacterianas, ¿cierto? Que los animales pasan al ser humano. ¿Qué otra zoonosis famosa conocen? El hantavirus, ¿cierto? O la enfermedad que causa el hantavirus. ¿Qué más? ¿La COVID-19 pudo haber sido una zoonosis? Sí, ¿cierto? Fue una zoonosis que después el mecanismo de transmisión va a través de humano a humano. Entonces, lo primero es el reservorio. Ahí yo voy a encontrar a mi agente infeccioso, y el reservorio puede ser humano o no humano. O sea, esto puede ser el reservorio, puede ser un reservorio de un agente infeccioso que yo voy a encontrar. ¿El encuentro entre quién? ¿A qué se refiere este encuentro? Entre el hospedador y el microorganismo, ¿cierto? Entonces debe haber este encuentro. Después la entrada. En la entrada nosotros podemos encontrar distintas vías de entrada. La mayor parte de los virus, por ejemplo, respiratorios, entra por la mucosa respiratoria, del aparato respiratorio, ¿cierto? Hay otros mecanismos de entrada que pueden ser los ojos, la boca, cuando nos intoxicamos con algún agente infeccioso relacionado a enfermedades de transmisión alimentaria, o también los genitales, en el caso de infecciones de transmisión sexual. ¿Sí? Después, el microorganismo debe establecerse, pero antes del establecimiento, ¿cuál era el primer paso para la colonización? La adherencia, ¿cierto? Debe ser capaz de adherirse a las células en las que tiene tropismo. ¿Sabes qué significa tropismo? Atracción. Por ejemplo, hay virus respiratorios que pueden adherir, o sea, que pueden, nosotros podemos tocarlos, ¿cierto? Se pueden adherir en una primera instancia a nuestra mano, pero no van a causarnos ninguna enfermedad respiratoria a menos de que lo llevemos hacia su vía de entrada, que en este caso sería la mucosa respiratoria. Después se establece, se multiplica, ¿cierto? Y algunos son capaces de diseminarse y causar enfermedades sistémicas. ¿Ya? Una vez que se disemina, ¿cierto? Empieza a generar o a expresar sus factores de virulencia para poder después causar la enfermedad. Y uno de esos factores de virulencia es evasión del sistema inmunitario. Y ahí, una vez que va del sistema inmunitario y es exitosa esta evasión, puede causar el daño, ¿cierto? Manifestándose en signos y síntomas. Y aquí es el desenlace, que puede ser la curación del paciente. Por ejemplo, ¿se relaciona cuando hablo de historia natural de una enfermedad? ¿Sí? Ya. Entonces puede ser que la historia natural de la enfermedad, ¿cierto?, no sea grave y el paciente se evolucione de manera correcta. Muerte del paciente en los casos más severos, ¿cierto?, enfermedades más complejas. Y la aportación, o sea, de que el paciente pasó su periodo de infección y va a ser portador. No va a manifestar ninguna sintomatología ni ningún síntoma, pero sí va a poder transmitir al agente infeccioso. ¿Se le viene a la mente alguna enfermedad así? El VPH. El VPH, ¿cierto? También el VIH. Entonces ahí nosotros somos portadores de algún microorganismo patógeno.
manifestar, en el caso del hospedador, tener características genéticas que puedan permitir el daño del microorganismo. Vean, aquí hablamos de patogenicidad. Son las características estructurales, funcionales, que permiten que un microorganismo no solamente hospede, sino que evada el sistema inmunitario del hospedador, pueda causar alteraciones en la homeostasis del hospedador y pueda conducir a la enfermedad. La patogenicidad es más cualitativa, ¿ya? Es un aspecto más cualitativo. Cuando nosotros hablamos de virus, cuando nosotros hablamos de virulencia, se define como la capacidad del organismo de causar daño severo al hospedador, ¿ya? Esto es más cuantitativo, o sea, una bacteria puede ser una bacteria puede ser patógena y una cepa puede ser más virulenta que la otra. ¿Se entiende? Se puede tener una bacteria que va a tener que va a tener dos cepas y una cepa va a tener más factores de virulencia que la otra, ¿cierto? Y va a ser más virulenta, más entonces es más cuantitativo. Por ejemplo, si una bacteria un factor de virulencia que es una evacila y tiene un factor de virulencia que sea una activa, y la otra solamente tiene una vacila, la que tiene los dos factores de virulencia va a ser más agresiva. Y después la patogénesis es el conjunto de eventos que va a pasar para que se desarrolle la enfermedad. ¿Ya? ¿Se entienden las diferencias? Con respecto a los mecanismos de patogenicidad, entonces, esto ya se los pregunté al inicio, ¿cierto? El mecanismo de patogenicidad, ¿cómo me lo definirían ahora? Pero no lo lean, sí, el concepto de estar ahí. Yo les pasé la... ¿Cómo me definirían el mecanismo de patogenicidad? Yo se los dije desde el inicio. Y lo acabo de decir también, o no se me entendió. Pero con todo lo que hemos hablado, alguien que me diga cómo se define. ¿Alguna idea? ¿Cómo interactúa con el hospedador para adherirse y colonizar? Más o menos. Por ahí va. El mecanismo de patogenicidad. A ver, voy a motivarlos. Si de mis preguntas en el certamen les sale una mala, le voy a colocar con esa pregunta. Pero definido, bien. No del ChatGPT, sino de su mentecita. Todo lo que hemos hablado nos lleva a un concepto, porque ya les mencioné varias cosas. De hecho, literalmente se los dije. A la una. ¿Qué es el mecanismo de patogenicidad? A las dos. Nada. Ni por una pregunta más. Ahí está. Son los procesos. Bueno, este es lo que
textual, pero en teoría son los procesos por los cuales una bacteria va a conducir a la enfermedad. Ya todo eso que les coloqué acá se traduce en eso. Son todos los procesos por el cual una bacteria va a conducir a la enfermedad, en este caso una enfermedad infecciosa. Con respecto a los patógenos, existen dos tipos de patógenos. Está el patógeno primario y el patógeno oportunista. Cuando nosotros hablamos de patógeno primario, estamos hablando de un patógeno que es capaz de producir enfermedad en seres, en individuos que están sanos. ¿Ya? Como por ejemplo, Helicobacter pylori, por ejemplo, las bacterias que están asociadas al desarrollo de caries también. ¿Qué otro patógeno primario podemos mencionar? Patógeno primario. Son las 8 de la mañana. ¿Qué sé? Patógeno primario. Hemos hablado, lo hemos mencionado toda la clase. El COVID. Esa es la enfermedad. ¿Cómo se llama el virus que es asociado a la COVID-19? Chicos, acabamos, estuvimos encerrados 2 días. ¿Cuál? SARS-CoV-2, ¿cierto? El SARS-CoV-2 es un patógeno primario. Si el patógeno primario es el patógeno que se asocia al desarrollo de una enfermedad infecciosa en individuos tanto sanos como enfermos, ¿cuál será el patógeno oportunista? ¿Qué es un oportunista? Que se aprovecha. Que se aprovecha. Que se aprovecha, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería un patógeno oportunista? Chicos, estas preguntas les sirven para saber. Que llega cuando ya todas las barreras están debilitadas. Es correcto. Entonces, un patógeno oportunista es el microorganismo capaz de causar enfermedades en un individuo inmunocomprometido. ¿Ya? ¿Se entiende cuando hablo de inmunocomprometido? Sí. Sus defensas están bajas, ¿cierto? Entonces ahí puede aprovecharse. Entonces, aquí está, miren. Bacterias patógenas oportunistas, baja probabilidad de causar daño en un hospedador sano. ¿Por qué dice baja y no nula? Porque depende de dónde se inocule, cómo se inocule. Por ejemplo, puede ser una persona sana, ¿cierto? Que le vayan a inocular, no sé, ya no se hace. Ya las transfusiones sanguíneas, ¿cierto? Son mucho más seguras. Pero, por ejemplo, le hacen vamos a irnos al caso extremo, no sé, le hacen una transfusión sanguínea, ¿cierto? Y le inoculan un inóculo, valga la redundancia, alto de un patógeno. Esa persona estaba sana, no tenía cómo manifestar o cómo infectarse, pero le inocularon y ese microorganismo, ¿cierto?, pudo aprovecharse de eso. ¿Bien? Después dice, causa enfermedad en individuos con factores predisponentes. Por ejemplo, un ejemplo del segundo punto puede ser Candida albicans. ¿Han escuchado hablar de esa levadura? ¿Han escuchado hablar de la candidiasis? Ya. La candidiasis es causada por un hongo que se llama Candida albicans. Entonces, en las personas diabéticas, ¿cierto? Hay alta producción de glucógeno o disposición de glucógeno para Candida albicans y se aprovecha de la disposición de nutrientes y puede crecer más de lo que le es permitido y desarrollar una
sean ligadas, ya sea oral, vaginal, esofágico. ¿Ya? Y después dice que pertenecen a la microbiota humana normal. Ojo con esto. La mayoría, no todos, la mayoría pertenece a la microbiota humana normal. O sea que son enfermedades más endógenas. ¿Ya? Y bueno, eso, como les digo, esto se refiere, o esta cadena de casos se da cuando hay pérdida en el equilibrio entre la microbiota humana normal y el hospedador. ¿Saben por qué es entre comillas normal? Porque cuando nosotros hablamos de microbiota, cada uno de nosotros tenemos distinta microbiota, ¿cierto? Tenemos un core, que es el core que vamos a compartir. Sin embargo, por ejemplo, yo, no sé, yo tengo mascotas. Mi microbiota va a ser distinta a una persona que no tenga mascotas. Entonces, por eso es normal que vamos a compartir un core, pero va a variar entre nosotros. Ustedes, al estar en un hospital, van a tener microbiota distinta a un profesor. ¿Se entiende? Aquí en las enfermedades causadas por patógenos oportunistas hay un aumento crítico de la masa bacteriana. En este caso, cuando nos referimos a bacterias. O sea, este desequilibrio, a ver, nosotros tenemos, vean, en nuestra microbiota tenemos tres tipos de microorganismos. Tenemos los comensales, simbiontes y patógenos. Cuando estos tres microorganismos están en equilibrio, nosotros hablamos de un estado de eubiosis. Estamos en un estado de eubiosis y nuestra microbiota puede protegernos de una mejor manera. Sin embargo, cuando hay un desequilibrio, vamos a tener que comenzar. Y patógenos. Entonces, por ejemplo, cuando este equilibrio se rompe, tenemos un desequilibrio en nuestra microbiota y vamos a estar en un estado de disbiosis. Entonces, cuando hay un estado de disbiosis, los patógenos, o sea, los potencialmente patógenos, pueden causar infección. ¿Se entiende? Y de ahí se originan las enfermedades infecciosas endógenas. ¿Ya? Además, las enfermedades por patógenos oportunistas o por patogénesis pueden generarse también por traslado de microorganismos a un sitio anatómico donde no pertenecen. Por ejemplo, la migración de una bacteria al cerebro puede causar meningitis. Y entonces, ahí también es otro caso de enfermedad oportunista. ¿Ya? Por ejemplo, también cuando hay ruptura, cuando hay una mujer en labor de parto, ¿cierto? Se rompen las membranas y hay migración de microorganismos de manera ascendente y puede causar una infección al bebé. ¿Ya? O sea, al feto todavía. Por ejemplo, cuando hablamos de toxoplasmosis
causada por patógenos o por patógenos oportunistas, que es una infección urinaria por enterobacterias, endocarditis por streptococcus o diarrea por Clostridium difficile. Clostridium difficile es una bacteria que usualmente coloniza a algunos seres humanos y cuando esta bacteria, cuando este individuo pasa por tratamientos antibióticos prolongados, ¿cierto? Ustedes saben que los antibióticos no van a actuar solamente con la bacteria que está causando la enfermedad, sino que va a actuar sobre toda la microbiota. Entonces va a causar ese estado, el estado de disbiosis, y va a causar una diarrea a causa como medicamentosa. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de bacterias patógenas primarias, entonces son las bacterias que son capaces de causar enfermedad a individuos que están inmunocompetentes. Y puse el ejemplo de Helicobacter pylori, que infecta el 50% de la población y en el 100% de la población, aunque sean sintomáticos, o sea, aunque no manifiesten ninguna sintomatología, va a causar una enfermedad, la más leve, es la gastritis aguda. Entonces, esto es un patógeno primario. Alta probabilidad de causar enfermedad en un hospedero sano y puede causar enfermedad en individuos sin factores predisponentes. O sea, de que, bueno, que yo sepa, ¿cierto? No tengo ni diabetes ni ninguna comorbilidad y puedo estar infectada con el Helicobacter pylori. ¿Se entiende? Y me puede causar una gastritis aguda. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos, hoy chicos, saben que me faltan 5 minutitos. Me lo regalan como para ver esta ensalada porque de verdad que me